Ok. Hola, buenas noches. Vamos a dar solo unos 5 minutitos más para ver quién más se conecta y pues que podamos iniciar con la clase, ¿vale? Mientras, si quieren comentarme cómo les ha ido con su elección de plaza, a quienes aplicaron al IMSS, si ya recibieron sus cartas de preaceptación y cómo van con su proceso. Espero que les haya ido muy bien y que hayan quedado en la sede que ustedes quisieran y que se estén preparando, que hayan pasado una Navidad muy bonita. Aprovechen a sus familias, no estudien extra de lo que vemos acá en el curso, porque ya habrá tiempo para eso, para que estén repasando y repasando y que hagan tareas y presentaciones y demás, ¿sale? Yo ando como que enfermándome de alergia aquí por el cambio de clima, entonces me van a escuchar ahí un poquito ronca de pronto, un poco más de lo normal. El tema de hoy es mecanismos del trabajo de parto. Es la primera parte de lo que realmente vamos a hacer en la TOCO en el R1, que es trabajar en la labor, entonces atender partos y primero entender pues bien cómo funciona todo este tema de las contracciones, de dilatación, de las fases y todo esto, como que más la fisiología. Y en la siguiente clase vamos a ver como tal la atención del trabajo de parto, que es lo bonito. Muy bien, chicos, por respeto a las personas que ya están acá conectadas, pues vamos a empezar con esta clase, ¿sale? Vamos a iniciar primero con la definición, que es, o sea, qué es un nacimiento, qué es un parto, pues es el periodo que va a comprender desde el inicio de las contracciones, que ya son regulares para considerarse un trabajo de parto como tal, no un pródromo, no un falso trabajo de parto, y esto hasta la expulsión de la placenta o pues anexos del embarazo. Y el trabajo de parto, pues es el proceso por el que ocurre esto con normalidad. Trabajo de parto normal sería que hay un paso de una actividad miometrial irregular a una que se vuelve regular y que ocasiona cambios cervicales. Entonces, todo esto tiene que estar regulado por ciertas hormonas, por ciertos cambios a nivel del miometrio que van a facilitar que se vuelvan contracciones regulares. Cuando se dejan todavía como, o sea, que continúan siendo irregulares, pues realmente no se considera como tal un trabajo de parto, eh, pues normal o exitoso. En cuanto a los pródromos de trabajo de parto, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber un reblandecimiento cervical, un acortamiento del cérvix subsecuente a esto, y expulsión del tapón mucoso y presencia de contracciones que son irregulares, ¿no? Entonces, hasta que ocurre un cambio a la fase uno, que ahorita vamos a describir los cambios por fase. Voy a estar revisando si alguien más se conecta, entonces igual si ven que les aparece notificación como de que más personas se van a unir, nada más déjenlo ahí en el chat, por favor, porque a veces no me aparece en la pantalla. Entonces, todo esto va a suceder en las fases iniciales antes de que se considere un trabajo de parto. Y si ven aquí en la imagen, pues se ve cómo va cambiando el reblandecimiento o, por ejemplo, en las pacientes que nos llegan con trabajo de parto pretérmino, por ejemplo, que les tenemos que hacer una medición de la longitud cervical, pues esto
Lo hacemos para determinar el riesgo que tengan de sí llegar a tener un trabajo de parto pues activo, ¿no? Entonces tenemos que considerar cuánto es lo normal que debe de medir una longitud cervical y esto varía según las semanas que estamos hablando del embarazo. Entonces no es lo mismo medir un cuello en un embarazo pretérmino a uno de término en una paciente multípara, una paciente que pues ya ha tenido partos vía vaginal antes. En cuanto al parto, pues es un proceso fisiológico mediante el cual el producto de la concepción y sus anexos, como es la placenta, van a ser expulsados del organismo materno a través de vías genitales. Esto en un embarazo mayor de 20 semanas y un peso fetal mayor a 500 gramos. ¿Por qué esta especificación? Porque antes de esto se considera más bien un aborto, ya sea temprano o tardío, dependiendo de la semana en que se presenta, aunque la última guía de práctica clínica ya no lo considera como límite las 20 semanas, sino las 22. Entonces, pero sigue ganando como quiera el parámetro del peso fetal. Entonces, peso fetal mata a semanas de gestación para considerarse un aborto. Siempre y cuando pese menos de 500 gramos, aunque tengamos estimadas más semanas, pues se considera un aborto. Entonces aquí vemos en la imagen cómo está dividido por fases, que esto es como que la división simple que conocemos en cuanto al tiempo y los cambios cervicales. La fase latente, vemos cómo se relaciona con los planos de descenso fetal y esto a su vez con los mecanismos del trabajo de parto que vamos a ver al final de la presentación. Entonces que una fase latente tiene cierta duración, la fase activa que tiene su división de fase de aceleración, en cuanto a la dilatación, fase de pendiente máxima y fase de desaceleración para terminar con el segundo periodo de parto, tercer periodo, hasta que continúe, hasta terminar, perdón, con la expulsión de la placenta, que sería el alumbramiento. Entonces, todos estos cambios son simultáneos, no ocurren o sea, no es una secuencia como tal, sino que se van a sobreponer los cambios, tanto cervicales, tanto de los movimientos cardinales, como los de dilatación, y no es una regla que va a suceder siempre igual. Entonces, varía, es individualizar a la paciente. En cuanto a la clasificación por temporalidad, pues el parto se puede dividir en pretérmino cuando ocurre antes de las 37 semanas, parto de término cuando ocurre entre las 37 y las 41 semanas. Aquí algo muy importante es que cuando nosotros interrogamos a las pacientes, a veces creemos que estos términos, valga la redundancia, pues los conocen ellas, entonces solamente preguntamos como de que, ¿y sus bebés anteriores nacieron de término? Y ellas como, no, nacieron prematuros, nació a las 37 semanas. Entonces, pues para nosotros eso ya es de término, para ellas piensan que no, que tienen que llegar a las 40 y a veces ahí ocurren errores de comunicación. En cuanto al parto posttérmino, pues este ocurre después de las 41 semanas y obviamente el pretérmino lo podemos dividir todavía o subclasificar más, pero esto pues ya lo dejo ahí para que ustedes lo puedan revisar. En cuanto a otras clasificaciones, si sucede de forma espontánea o inducida, espontáneo cuando no hay intervención de un agente externo, inducido o provocado pues mediante fármacos, por ejemplo, o mecanismos físicos o mecánicos. Entonces, cuando hablamos de un parto inducido o parto que vamos a provocar, pues por ejemplo en las pacientes que tienen diabetes gestacional, que llegan a las 38 semanas, que tienen un producto macrosómico, pues hay que empezar, o de límite del peso, entonces hay que empezar a inducir porque después puede haber más complicaciones. O por ejemplo pacientes con colestasis intrahepática del embarazo, que tenemos que interrumpir la gestación antes del término, no sé, algo, algunos ejemplos, pero es un parto que nosotros estamos provocando. En cuanto a otra clasificación, pues si se desencadena de forma normal, es eutóxico y donde hay alguna anomalía, pues hablamos de partos distóxicos. Hay diferentes tipos de distocias también, no solamente distocia de hombros como normalmente lo vemos, entonces eso también hay que revisarlo, porque son preguntas que hacen pues ahí dentro de la toco en los pases de visita. En cuanto a la fisiología del trabajo de parto, pues primero saber que el trabajo de parto ya dijimos que es un diagnóstico clínico. Varían las definiciones de si cierta dilatación, de si ciertas contracciones, que si irregulares, irregulares. Entonces esto va a variar según donde lo vayamos a leer, pero la fisiología pues es la misma. Es necesario básicamente que se contraiga el miometrio y el calcio en este caso es el segundo mensajero más importante y es necesario un aumento en las concentraciones de este ion de forma intracelular
para que exista pues la interacción de los miofilamentos y se produzca una contracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el trabajo de parto? Por ejemplo, vemos aquí la acción de la oxitocina, cómo va a actuar a nivel de las proteínas transmembrana. Al final de cuentas, para decirlo a grandes rasgos, pues lo que ocasiona es que se eleve el AMP cíclico y esto favorece la relajación, eh, discúlpeme, al revés. Van a participar dos mediadores o dos mensajeros que son el AMP cíclico y el inositol trifosfato. Entonces, todo esto va a afectar la contracción. Cuando hablamos de la acción del AMP cíclico, lo que nos va a favorecer la relajación de las fibras musculares. Entonces, todo lo que aumente el AMP cíclico va a producir que disminuya el calcio intracelular, va a hiperpolarizar las membranas celulares, esto cierra los puentes de unión y evita la propagación del potencial de acción. Entonces, al final de cuentas, reduce las contracciones. En cuanto al inositol crecer las contracciones porque ocasiona un aumento del calcio intracelular, ocasionando que éste salga del retículo endoplásmico y pues se encuentre en el medio intracelular y por consiguiente pues haya interacción de los miofilamentos. Entonces, todo esto al final de cuentas pues que ocasiona que haya interacción de los filamentos de actina y miocina gracias al segundo mensajero que es el calcio intracelular y pues haya una contracción del miometrio. Entonces, todo lo que ocasiona elevación de los segundos mensajeros, AMP cíclico, relajación, inositol trifosfato, contracción. Y ahorita más adelante vamos a ver qué hormonas específicamente ocasionan cambios a este nivel. En cuanto al calcio, dijimos que este se va a encontrar en el líquido extracelular y en el retículo sarcoplásmico y todo lo que favorezca que se encuentre en el medio intracelular, pues va a favorecer las contracciones uterinas. A nivel de relación de todas las fibras musculares, o sea, en el miometrio están las conexinas, que estas son como puentes de unión que van a favorecer el desplazamiento del potencial de acción entre ellas. Entonces, esto que tiene relevancia, pues que los estrógenos van a favorecer la aparición de más conexinas y si recordamos, la producción de estrógenos al final del embarazo va a estar aumentada en relación con la cantidad de progesterona, entonces va a favorecer la aparición de más conexinas y las contracciones. Entonces es normal que al término del embarazo existan más contracciones, que no todas son como tal de trabajo de parto, pero sí, pues se favorece este mecanismo. ¿Qué componentes vamos a valorar en una contracción uterina? Pues el tono basal, la intensidad, la frecuencia y el intervalo, entre otros que vamos a ver más adelante. El tono basal, como vemos aquí en la imagen, debe tener un valor aproximado de 6 a 16 milímetros de mercurio. Esto, bibliografía, pues es del Williams, entonces todo lo de fisiología y anatomía básica, ya saben que nos basamos más en eso porque son cosas que no cambian mucho. En cuanto a la intensidad, pues es la presión extrauterina máxima alcanzada durante una contracción. La frecuencia, pues es la cantidad de contracciones que vemos en un determinado tiempo, por ejemplo, 10 minutos en esta imagen. Y el intervalo, que es el tiempo entre dos vértices de una contracción o de dos acmes. Estos conceptos es importante que los tengamos en mente porque pues vamos a poder leer más fácilmente los registros cardiotocográficos. En cuanto a la actividad uterina, esta se mide de esta forma, que es multiplicando la intensidad por la frecuencia y se mide en unidades Montevideo. La unidad Alejandría, que es la unidad Montevideo por duración promedio de las contracciones en un periodo de 10 minutos. Y la unidad de actividad uterina, que es la presión basal del útero por superficie de la curva de contracción en 10 minutos. Esto medido en unidades por minuto. Entonces, todos estos conceptos es importante también reconocerlos porque te los pueden preguntar en los exámenes que ya me ha tocado. En cuanto a los tipos de contracciones, existen dos principales que son las tipo A y las tipo B. Las tipo A de Hermógenes Álvarez, que estas se presentan en etapas iniciales hasta las 28 semanas, van a oscilar entre 2 a 4 milímetros de intensidad y tienen una intensidad máxima de hasta 10 milímetros de mercurio, una frecuencia de 1 a 3 por minuto y aparecen más o menos desde la novena semana, pero van a desaparecer
más o menos a las 28 semanas. Estas la paciente por lo general no las va a percibir. En cuanto a las tipo B de Braxton Hicks, que estas suelen aparecer desde las 28 semanas con una intensidad de 10 a 15 milímetros de mercurio. Estas ya tienen un tono basal de hasta 8 milímetros de mercurio y duran aproximadamente 30 segundos, o sea, son muy parecidas a las contracciones en cuanto a duración del trabajo de parto. Entonces, las pacientes pueden estar llegando desde, digamos, las 28 semanas, sobre todo multíparas que ya tienen mayor percepción de estas contracciones o que se vuelven más sincrónicas desde más, o sea, desde etapas más tempranas del embarazo. Entonces, pueden estar llegando a consultar por este tipo de contracciones y no tratarse de un trabajo de parto como tal. En cuanto a la frecuencia, normalmente es 1 por hora o hasta 10 por hora pueden ser. Y estas sí las percibe, pero pues la paciente no va a tener dolor porque no ocasionan cambios cervicales. Esta es otra tablita que nos clasifica las partes del trabajo de parto. Discúlpenme. En cuanto a la actividad uterina medida en unidades Montevideo, que aquí los clasifica como hasta 250, llegando a un periodo expulsivo del trabajo de parto. Como vemos en un embarazo normal que se mantienen las contracciones con un tono basal y que no alcanza a percibir la paciente, un pródromos de trabajo de parto o preparto y el parto que se divide en sus cambios de dilatación, una dilatación avanzada y el periodo expulsivo, donde ya las contracciones pues son de mayor intensidad. Un concepto bien importante que sepamos es el triple gradiente descendente, que nos determina las características de las contracciones para ser efectivas. Existe este fenómeno mediante el cual la actividad de las partes altas del útero es mayor y domina sobre las partes bajas. Y lo podemos ver aquí en la imagen de la derecha. Entonces, hablando del gradiente de propagación, este habla sobre una onda contráctil que inicia en el cuerno derecho o izquierdo uterino, que es donde está el sincitio que inicia las contracciones y se propaga hacia el otro cuerno y posteriormente hacia abajo. Entonces, es en estos niveles donde deberíamos de medir la intensidad de las contracciones, pues con mayor facilidad. En cuanto al gradiente de duración, este nos habla de que todas las ondas van a llegar a su punto máximo o acme, que dijimos que es el pico, o sea, el punto más alto de intensidad de la curva, al mismo tiempo. Entonces, como se originan en diferentes puntos, se deduce que la duración de las contracciones es mayor en el fondo que en el inferior del útero, porque pues inician en el fondo, hay un gradiente de propagación de forma descendente, entonces las de arriba tienen que durar más para alcanzar todas su punto máximo al mismo tiempo. Entonces las de abajo tienen como que su punto máximo un poquito más corto. Ujú. En cuanto al gradiente de intensidad, pues nos habla de que es mayor en las partes altas del útero que en las partes inferiores. Esto obviamente con el fin de empujar o de favorecer la salida de los productos de la concepción. En cuanto el triple gradiente inverso, pues nos habla de una enfermedad en la que el foco primario de contracción está abajo, entonces todo sucede de forma contraria. Más bien aquí el cuello nunca se dilata porque las contracciones son de mayor intensidad en la parte baja y se desplazan pues hacia arriba, con mayor duración abajo, mayor intensidad abajo y propagación en forma ascendente. Entonces no genera cambios cervicales. En cuanto a las fases uterinas de un trabajo de parto normal, vamos a hablar de en total 3 fases, pero con una fase cero inicial o de quiescencia, que sucede desde la implantación del cigoto hasta los pródromos de trabajo de parto. Esta es una parálisis contráctil que sucede a nivel del miometrio y existen diferentes factores inhibidores. Por ejemplo, la progesterona, que es la principal, la prostaciclina, relaxina, el óxido nítrico, péptido liberador de hormona paratiroidea, la hormona liberadora de corticotropina, el lactógeno placentario, el péptido liberador del gen de calcitonina, la adrenomedulina y el péptido intestinal vasoactivo. Entonces, todo esto nos va a favorecer la fase de quiescencia y es por eso que en pacientes que tienen una amenaza o un parto pretérmino, una amenaza de parto pretérmino, pues podemos recomendar la ingesta de progesterona
para favorecer precisamente esta fase y evitar la progresión del trabajo de parto. A veces se menciona como, pues, ¿para qué le vamos a dar progesterona si su cuerpo ya está produciendo progesterona? Bueno, pues es precisamente por esta función. En cuanto a la fase uno, esta es una fase latente o de activación que ocurre al final del embarazo en respuesta al aumento de estrógenos o serotropinas. Esto que ocasiona un reblandecimiento cervical, aumento de los receptores de oxitocina y prostaglandina en el miómetro para favorecer pues las contracciones, un aumento de los puentes de unión que ya platicábamos gracias al aumento de los estrógenos, que estas puentes de unión son las conexinas y que las contracciones en este momento pueden llegar a ser hasta 45 milímetros de mercurio y presentarse 4 en 10 minutos. Entonces aquí ya está empezando una actividad uterina más regular. La fase 2, que es una fase activa o de estimulación, que es donde las contracciones ya pueden alcanzar una intensidad hasta de 60 milímetros de mercurio y pueden presentarse 5 en 10 minutos. Esta se divide en tres periodos, que son el primer periodo o cervical, el segundo periodo el pélvico y el tercer periodo el placentario. En cuanto al primer periodo, este finaliza al momento en el que se completa la dilatación y tiene diferente duración según si es primigesta o multigesta, siendo los puntos máximo 12 horas en las primi y 8 horas en las multigestas. Una intensidad promedio de 30 milímetros de mercurio y una frecuencia de 3 en 10 minutos. En cuanto al segundo periodo o el periodo pélvico, este termina en la expulsión del feto. Dura aproximadamente una hora en primigestas y 30 minutos en multigestas, con una intensidad hasta 55 milímetros de mercurio y puede haber un aumento en la frecuencia hasta 6 contracciones en 10 minutos, que es lo que ya veíamos en la tabla inicial o en la gráfica, donde veíamos que sí aumenta la frecuencia y la intensidad de las contracciones en la fase última del trabajo de parto. En el tercer periodo, el periodo placentario, termina con la expulsión total de la placenta y las membranas corioamnióticas, pues es el alumbramiento y tiene una duración máxima de 30 minutos, aunque puede haber variaciones, ya dijimos. Y después de esto viene la fase 3, que es la fase de involución. Esta es continua hasta las 2 horas posparto y se puede presentar una o dos contracciones en 10 minutos. En esta fase se requieren hasta 6 semanas para una involución completa del útero y todo esto es lo que comprende al puerperio. Entonces el puerperio también entra como tal en fases del trabajo de parto. Y aquí lo vemos, ay, discúlpeme la calidad de la foto, no cargó muy bien por el internet, yo creo. Pero pues vemos cómo está la fase latente, todo está, como que estable. En este momento alcanzamos a percibir nosotros, pues, cambios cervicales. En la fase activa ya tenemos una dilatación, que ya va más de 3 a 5 centímetros, que ya puede haber una ruptura de membranas, ya hay una cantidad o una frecuencia de las contracciones aumentada y una intensidad mayor. La etapa 2 que ya vemos cómo estamos con la fase pélvica o la expulsión del feto. Y la etapa 3 que ya tenemos una expulsión de la placenta y sus anexos. En cuanto a los fenómenos del trabajo de parto, estos se dividen en activos y pasivos. Los activos, pues, son las contracciones y los pasivos van a ser todas las modificaciones consecutivas a la actividad contráctil del útero. Entonces, lo que van a generar las contracciones son los fenómenos pasivos. Entonces, ¿qué es lo que entra aquí? La ampliación del segmento, que aquí es muy importante resaltar el anillo de Bandl, este concepto segmento. Originalmente mide 8 centímetros este anillo con la dilatación completa del cuello uterino. ¿Qué más vamos a presentar? Pues el borramiento. ¿Por qué? Por resultado, por la presión excéntrica y la tracción longitudinal. ¿Qué más vamos a ver? La formación de la bolsa de las aguas, le mencionan así en la literatura, que es el deslizamiento del amnios y finalmente el descenso fetal, que van a provocar pues la expulsión completa de los productos del embarazo. Todas estas fases que ya platicamos las podemos describir en la curva de Friedman,
que esta es una gráfica del trabajo de parto respecto de la dilatación cervical y el descenso de la presentación fetal. Su última modificación mencionada aquí en el Williams es la de 1995, que la divide en dos fases de dilatación, latente y la fase activa. Ya habíamos platicado que la fase activa tiene su fase de aceleración, su fase de pendiente máxima y su fase de desaceleración. Entonces, en cuanto a al periodo, aquí en la imagen del lado derecho, alcanzamos a ver en la descripción cómo se divide la fase latente en una división preparatoria. Estas divisiones también es bien importante, al menos a mí me las han preguntado en varios exámenes ahí en la residencia, y sobre todo una pregunta que, ¿cuál de estas divisiones tiene modificación por la analgesia en el momento del trabajo de parto a las pacientes? Pues es la fase o la división preparatoria la que se puede modificar o detener con la aplicación de la analgesia a las pacientes. Entonces, todo esto viene ahí también en el libro. En cuanto a la fase activa del trabajo de parto, este también la podemos dividir en la fase de dilatación y el periodo pélvico, que es finalmente la expulsión de los productos del embarazo. En cuanto a la estática fetal, todos estos, perdón, yo me tomo tantita agüita. Muy bien. Entonces, en esta parte de la presentación, pues vamos a hablar sobre la semiología obstétrica, que es lo que nosotros vamos a valorar en todas las pacientes y que es importante para que se desarrolle adecuadamente un trabajo de parto. La situación, bueno, todos estos pues los podemos valorar con ciertas maniobras, como son las maniobras de Leopold, los podemos determinar mediante el ultrasonido o mediante el tacto vaginal. Entonces, ¿qué es la situación fetal? Pues es la relación que va a tener el eje longitudinal del feto respecto al eje longitudinal de la madre. Puede ser longitudinal, transversa y oblicua como una situación transitoria. ¿Qué cosas o qué factores van a predisponer a una situación transversa? Pues la multiparidad, la placenta previa que está ocupando un espacio en la parte inferior, el polidramnios y anomalías uterinas, bridas, adherencias. Entonces, todo esto nos puede modificar la situación del feto. En cuanto a la presentación fetal, pues es la parte que se presenta o la porción del cuerpo fetal que está más avanzada dentro del conducto de parto o en su máxima proximidad al estrecho superior de la pelvis. Y estas las podemos clasificar como cefálica o pélvica mayormente, según una situación longitudinal. Y la cefálica, pues a su vez la podemos dividir en diferentes puntos o puntos toconómicos como tal, que sería de vértice, de occipucio, de cara, de sincipucio, que sería la fontanela anterior o la brecma, y de frente. En cuanto al pélvico, la presentación pélvica tiene una incidencia que va disminuyendo conforme avanza la gestación. ¿Esto por qué? Pues por el espacio que tiene el feto, que ya va a ser más complicado que pueda girarse, siendo más o menos un 25% de incidencia a las 28 semanas y un 3% al término del embarazo. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver lo que es la variedad de posición. Pero pues básicamente es esto. En cuanto a la presentación de pélvica, pues la podemos subclasificar en franca, completa y podálica. En cuanto a la actitud fetal, eh, son la relación que tienen las partes fetales entre sí, que puede estar de forma extendida, de forma flexionada o de forma pues más neutral. Y esto que nos va a determinar, pues el punto de presentación, la presentación, el punto toconómico va a cambiar según la actitud fetal. En cuanto a la posición fetal, es la relación que tiene una porción que es elegida de forma arbitraria de la presentación respecto al lado derecho o izquierdo del conducto de parto.
y con cada presentación pues puede haber dos variedades de posición, tanto derecha o izquierda. En cuanto al occipucio, el mentón y el sacro son los puntos que determinan en las presentaciones de vértice, por ejemplo, de cara y la presentación pélvica. Eh, por ejemplo, en las variedad de presentación de hombros es muy complicado determinarlo mediante la exploración clínica cuál va a ser la posición fetal. Entonces, en estos casos, a menudo se prefiere pues solamente las o dorso superior o inferior, pero pues realmente esto se determina más bien por ultrasonido, más que por la clínica. En cuanto a la variedad de la presentación y posición, pues esta es la relación que tiene el punto toconómico con la pelvis materna y por lo general pues vamos a ver esto mediante un tacto vaginal. Algo bien importante que pues obviamente esto se va dominando conforme más práctica se tiene. Hay que hacer muchos tactos, eso sí, muchísimos, muchísimos tactos. Siempre tratar de buscarle las fontanelas anterior y posterior al bebé. La verdad es que está muy complicado al inicio. Y sobre todo, por ejemplo, pacientes que ya tienen mucho tiempo en trabajo de parto, que obviamente lo vamos a ver en el caso de que estés haciendo tu residencia, sobre todo en un lugar público, son pacientes que duran muchísimo tiempo ahí en la labor, entonces empiezan a generar deformidades como el caput, están asinclíticos, entonces puede estar un poco más complicado. Mi mejor tip es que traten de ubicar siempre la fontanela anterior y que se sienta así como tal, como un rombo, y seguir la línea media o la sutura sagital para encontrar la posterior, que a veces ni siquiera se va a sentir como un espacio abierto, o sea, no como un huequito, sino que se va a sentir como una superposición de los huesos o como como solapamiento de un hueso con otro en la parte posterior del cráneo por la deformidad que tiene o plasticidad que tiene el cráneo fetal. Entonces, lo que está más fácil determinar, pues es la fontanela anterior y ya nada más ustedes determinan esa y van a decir, bueno, el occipucio está para el otro lado y está occipito transverso izquierdo, occipito anterior derecho, etcétera. Entonces, lo mejor es que ubiquen nada más la fontanela anterior. Es lo más fácil o más rápido. Aquí vemos otras variedades de posición. Tenemos bebés que están en una situación longitudinal, una presentación de vértice o de occipucio. Vemos en la imagen A cómo estamos viendo una presentación occipito anterior izquierda y en la B una occipito posterior izquierda. En sus hospitales, en el caso de que les dejen poner forceps, esta va a ser la primera pregunta que les van a hacer. Ustedes están ahí viendo, valorando a las pacientes y sugieren que se puedan usar forceps. Bueno, les van a preguntar, ¿en qué variedad de posición está, doctor? Entonces va a ser lo primero que ustedes tienen que saber y muy importante, pues, no equivocarse porque si no ya perdieron su oportunidad de poner unos buenos forceps. En cuanto al diagnóstico de la estética fetal, ya decíamos que esto lo vamos a valorar mediante las maniobras de Leopold clínicamente, que la primera maniobra pues, nos va a permitir identificar cuál de los polos fetales, ya sea el cefálico o el podálico, se encuentra a nivel del fondo uterino. En cuanto a la maniobra número 2, es que una vez que se determina la situación del feto, se lleva a cabo esta maniobra colocando las palmas a los lados del abdomen materno y se hace una presión gentil con toda la extensión de la palma. No vayan a hacer como que nada más el dorso lateral de la mano, sino que toda completa. Y se puede percibir una resistencia dura de un lado, una como protuberancias o más irregular del otro lado. Entonces ya ustedes pueden determinar de qué lado se encuentra el dorso fetal. En cuanto a la tercera maniobra, se realiza tomando la parte inferior del abdomen materno como una especie de pinza y tratando de reconocer si la cabeza o la presentación está encajada, si es que se encuentra una masa móvil o si ya no se determina que esté móvil, pues es que ya está encajada. Y en el número 4, para llevar a cabo esta maniobra, tenemos que estar con una visión hacia los pies de la madre y con las puntas de los primeros 3 dedos de la mano hacer una presión profunda en dirección de dónde está el eje de entrada de la pelvis para determinar o corroborar presentación y encajamiento de este. En cuanto al tacto vaginal, ya dijimos que es muy importante que sigamos haciendo y haciendo y haciendo tactos y pues la ecografía que básicamente esta pues nos va a decir por imagen cómo se está presentando el bebé o la estática como tal.
Entonces, ahora sí, en cuanto a los mecanismos del trabajo de parto, son todos los movimientos que realiza la presentación fetal durante su tránsito por el canal de parto. Entonces, todos estos movimientos son los que van a favorecer que se tenga un trabajo de parto normal. Hay una frase que me gusta mucho que me repetían mis maestros en la universidad, que es que el bebé o el feto va a nacer con nuestra ayuda, a pesar de nuestra ayuda y sin nuestra ayuda. Entonces, todo esto va a suceder de forma fisiológica y va a terminar naciendo ese bebé de una forma u otra y nosotros podemos favorecer que esto suceda de forma más controlada, tratando de evitar desgarros perineales, haciendo pues sí, un movimiento más controlado de todo esto, si no va a salir como tal disparado el bebé. Entonces, son diferentes movimientos, empezando reconociendo que todos estos movimientos no suceden de forma aislada uno tras otro, sino que es una forma secuencial y que también se superponen unos con otros. Es decir, para que pueda ocurrir un encajamiento, pues debe haber un descenso fetal y para que ocurra esto también debe haber una flexión del feto sobre sí mismo. Entonces, todo es secuencial y simultáneo. Entonces, en cuanto al primer movimiento, que es el encajamiento, este es cuando el polo cefálico desciende y atraviesa la excavación pélvica o el estrecho superior de la pelvis. El segundo movimiento, que es el descenso, si se fijan aquí todo viene descrito como si se estuviera ocurriendo de forma simultánea. Entonces yo se los voy a determinar así como que definir cada uno, pero todo está pasando al mismo tiempo. El número dos, pues sería el descenso, que esta misma flexión del feto ya favorece que el diámetro o sea, el diámetro de la cabeza fetal pueda disminuir para pasar a través de los diámetros de la pelvis materna. Entonces, todo esto ya lo habíamos platicado en la primera clase acerca de los diámetros de la pelvis y cuáles sí favorecen y cuáles no una pelvis útil para el trabajo de parto. En cuanto al número 3, que es la flexión, pues es cuando cambia el diámetro suboccipito bregmático por el occipito frontal y esto favorece a su vez el descenso. El movimiento número 4, que es una rotación interna, que esta ocurre a nivel de las espinas ciáticas. Y en el caso, por ejemplo, déjenme ver si puse otra imagen para esto. Mm, bueno, ahorita igual lo vemos en la última foto que les puse. Este tiene diferentes grados o ángulos en que se debe rotar la cabeza fetal. Si, por ejemplo, tenemos variedades de posición anteriores, o sea que tengamos ya un occipito anterior, pues este solamente va a ser un giro de 45 grados, o sea, un giro más pequeño que los bebés, por ejemplo, que tienen variedad de posición transversa. Si el bebé cuando desciende está en occipito transverso, por ejemplo, tiene que girar hasta 90 grados para llegar a una posición occipito anterior. En el caso de variedades de posición posteriores, por ejemplo, un occipito posterior, tiene que hacer un giro de hasta 135 grados para favorecer el nacimiento en una variedad de posición occipito anterior, que es lo que mayormente vemos en un trabajo de parto. El paso número 5, que sería la extensión, que es cuando la presentación alcanza la vulva y el occipucio entra en contacto con el borde inferior de la sínfisis del pubis y este sigue la curvatura de Carus. Entonces, esta curvatura también es importante, por ejemplo, en el momento de aplicar unos forceps, saber hacia dónde vamos a hacer los movimientos de la cabeza fetal o de las paletas del forceps para que no se vaya a ver algún desgarro o alguna lesión a nivel del feto. El paso número 6 es la rotación externa o restitución, que esta es cuando primero, o sea, favoreciendo que nazca primero el occipucio y después el mentón fetal. Y el paso número 7 pues es la salida o expulsión de los hombros, primero el hombro anterior y después se apoya en el arco subpúbico y ayuda a que nazca el hombro posterior. Finalmente, el paso número 8, el movimiento 8, será el nacimiento del hombro posterior y del resto del cuerpo. El asinclitismo, que se debe a curvaturas o flexiones anormales de la cabeza fetal por prominencia del promontorio sacro o de la sínfisis del pubis, cuando no ocurre un descenso adecuado esto puede ocasionar clínicamente una prolongación del trabajo de parto, por ejemplo, en la fase
activa o en la fase latente también puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos tener una presentación mayor del hueso parietal anterior, del hueso parietal posterior. Vemos primero la imagen central, que es lo normal, que haya un espacio para el diámetro biparietal del bebé. Entonces, en este caso, la sutura sagital se encuentra medial a este plano y perpendicular al primer plano de Hodge, en este caso. Entonces vemos cómo el plano occipito frontal va a atravesar el estrecho superior de la pelvis, que es el plano de entrada. En la imagen del lado izquierdo vemos cómo se presenta mayormente el hueso parietal anterior. Entonces en este caso hablamos de una oblicuidad de Naegel y en el caso de la imagen derecha vemos cómo se presenta mayormente el parietal posterior y vemos lo que se llamaría una oblicuidad de Litzmann. Entonces, todos estos son conceptos que realmente no tienen forma de aplicarse a la clínica, o sea, reconocer estos epónimos de Naegel o Litzmann, pero te lo pueden preguntar en los exámenes. En cuanto, déjame ver aquí. ¿Ok? Hablando de este cambio de los diámetros, de cómo favorece la flexión del feto, el descenso, vemos cómo esta acción de palanca produce una flexión cefálica y se convierte el diámetro occipito frontal al suboccipito bregmático y esto hace que se reduzca el diámetro anteroposterior desde 12 centímetros hasta 9,5 centímetros. Entonces, es necesaria que haya estos movimientos cardinales del feto para que se produzca un trabajo de parto normal, o sea, de forma adecuada, que pueda descender y que pueda ocasionarse de forma subsecuente los demás movimientos. Aquí vemos otra imagen de cómo estos cambios en la flexión o actitud fetal favorecen el descenso de este mismo y pues que se desencadene todo el trabajo de parto. Aquí esta imagen más para ver cómo podemos nosotros estar valorando la variedad de posición según el movimiento que está realizando el feto. Vemos en la imagen A el encajamiento, en la imagen B vemos algún grado de asinclitismo, en este caso posterior en el borde de la pelvis, luego se sigue de una flexión lateral, en la imagen C un mayor descenso después de que ocurre el encajamiento y en la imagen D una rotación o restitución y extensión del mismo. Esta imagen nada más para que vieran otra vez lo de los ángulos en que tiene que rotar el bebé. Dijimos que tiene que hacer una rotación interna, pero por ejemplo, si el bebé ya está occipito anterior, pues solamente tiene que girar 45 grados. En el caso de los occipito transversas, 90 grados. Y en el caso de las variedades posteriores, girar hasta 135 grados. Y bueno, esta es básicamente la clase de esta ocasión que tratamos de englobar. Ahorita nos fuimos un poquito más rápido para al final hacer algunas preguntas. Quise dejarles estos tips para el R1 así de forma general. Obviamente lo pueden aplicar a otras especialidades en caso de que alguien más esté aquí viendo esta clase. Eh, pa- eh, ¿qué, qué primer tip les doy? Es que hagan todos los tactos que sean necesarios. Déjenme prender aquí mi cámara. El primer tip es que hagan todos los tactos que sean necesarios. Nosotros sabemos que en las guías de práctica, ya está la guía de práctica clínica, la ACOG, Clinic Barcelona, determinan cuántos tactos tiene que haber en un trabajo de parto, o sea que no puedes exponer a la paciente a cierta cantidad de tactos o cuántos tactos puedes hacer en el momento en el que llega al hospital, etcétera. Yo sé, estas son las reglas, pero pues al final de cuentas tú estás ahí para aprender, obviamente siempre cuidando la integridad de las pacientes, pero tienes que hacer tactos. A nosotros nos pasaba que al inicio de la residencia era como, no, es que mi compañera ya le hizo tacto, entonces ella dice que tiene 5, entonces yo ya no le voy a hacer hasta que pasen 2 horas para poder hacerle otro tacto. Y esto era el primer error porque, no sé, a la media hora, camazo. Y así nos pasaba. Entonces, no digo obviamente que nada más tú sepas la dilatación, obviamente alguien más tiene que corroborar también eh, tus tactos al inicio. Yo era mucho de que yo hacía un tacto, o sea, recordando que nosotros en el internado a lo mejor sí teníamos esta exposición de forma hospitalaria, pero ya en el servicio, al menos en mi caso, yo no atendí ningún parto, entonces estaba como que otra vez oxidada, tenía que agarrar el ritmo
Entonces, sí, desde que ustedes entren, hagan tacto, 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 no confíen en los tactos de los demás, tampoco en los tactos suyos, siempre pidan corroboración y con el paso del tiempo, pues ya van a ser más ágiles y van a dominar la dilatación. El tip número 2 es que siempre se hagan tiempo para comer. Los pendientes nunca se van a acabar y eso es algo que yo he estado aprendiendo conforme avanzan los meses de residencia. Yo siempre pensaba al inicio como, no, ahorita cuando acabemos las notas, que tengamos todo listo para el pase, ahora sí voy a ir a comer. Y esto claramente nunca pasaba. En el momento en el que se terminaban las notas, ya teníamos que empezar el pase de visita yo me quedaba 3 minutos más y alguien paría, entonces ya yo me tenía que meter al parto, te tenías que meter a la cesárea de urgencia, entonces siempre organícense con sus QRs para que todos puedan ir a comer, siempre darle prioridad al que está de guardia, obviamente, porque es quien ya se va a quedar a trabajar. Nosotros así le hacíamos, primero el que está de guardia, después los que están de posguardia y al final los que no se van a quedar. Entonces, porque pues ellos decíamos, ya están por salir, ya se van a ir y ya van a poder comer en sus casas. Entonces sí, siempre háganse este equipo con sus QRs y divídanse para que vayan a comer. Aprovechen el desayuno, la comida, la cena, la colación, todo lo que haya, porque nunca sabes cuándo vas a volver a comer. Obviamente, siempre hay urgencias o algo puede pasar y está padre el caso, entonces te metes tú al procedimiento y pues ni modo, se te pasó la comida, entonces siempre carga con frutas, barritas, agua, café, todo lo que puedas. Y el tip número 3 en esta clase es que antes de pasar cualquier procedimiento, siempre, siempre, siempre avisen a enfermería. ¿A quiénes? A enfermería de sala, a donde vas a pasar el procedimiento, a enfermería de donde está la labor, o sea, la enfermera que está a cargo de la paciente en labor tiene que saber que te vas a llevar a la paciente a sala de procedimientos porque entre enfermería también se tienen que entregar. Entonces, o se tienen que, sí, pues entregar a los pacientes con el expediente y todo. Y pues nada, esto es todo por ahora. Nunca se brinquen la enfermería de verdad porque eso se puede meter en muchos problemas y vayan preparando sus grandes voces para gritar camillero de topo. Entonces, espero que esta clase haya estado un poquito fluida para que lo puedan revisar pues rápido. No, les digo, no lean más que esto, con esto es suficiente, ya después estando en la residencia les va a tocar leer muchísimo. Espero que disfruten sus últimos días de libertad y pues nos vemos en la siguiente clase que es acerca de atención del trabajo de parto, que ahora sí ya es lo bueno, lo jugoso, lo que vas a estar haciendo todos los días en la labor.